relacionada a la parte del Perú, ¿ya? Ok, acá tenemos el periodo incaico. El periodo incaico abarca los países de Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Tenemos acá, ¿sí? Yendo de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Todo lo que representa la cordillera de los Andes también y todo lo que es el extremo de la costa, ¿sí? Las regiones son el Chincha y Suyo, que lo tenemos acá, ya que si tú lo ves de manera actual, podría decir que está entre los países de Ecuador, Perú, ¿sí? Luego tenemos el Collasuyo, que lo tenemos por aquí abajo, donde están los países actualmente de Bolivia, Chile, Argentina, ¿ya? Esta parte de aquí, ¿ya? Luego tenemos el Contisuyo, que tenemos este sector nomás, el Contisuyo, que es la parte de Alto Perú, ¿ya? Sí, Alto Perú. Y luego tenemos el Antisuyo, que es toda esta región de acá, ¿sí? Toda esta región. Antisuyo que abarca también la parte de Bolivia, la parte de Perú, la parte de Ecuador y la parte de Colombia, ¿sí? Ok, y todos estos pertenecían, aquí tenemos un puntito que es el Cusco, que se llamaba el Tahuantinsuyo, ¿ya? Entonces, el Cusco significa ombligo del mundo, como decimos en quechua, Guatanay y Putumayo, ¿ya? ¿Ok? Vamos tomando en cuenta estas regiones. A ver, ¿quién me dice? Y así, solamente con esta chanchulla, ¿cuáles son las regiones del Imperio Incaico? A ver, lean nomás, no hay problema. A ver, ¿cuáles son las regiones del Imperio Incaico? Collasuyo, Chinchasuyo, Contisuyo, Antisuyo. Eso, no te olvides, Chincha y Suyo, porque a veces cometemos el error de omitir la I, ¿no? Y ahí le decimos Chincha y Suyo, ¿ya? ¿En qué países se extendió el Imperio Incaico? ¿En qué país se extendió el Imperio Incaico? Perú. Ya, pues léemelo esta lista, a ver, aquí tenemos. Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Eso, todos los países que estaban ¿dónde? En la costa, ¿no? ¿Ya? Muy bien. En su época, el Imperio Incaico tenía 4 millones de kilómetros cuadrados en extensión y tenía un total de 15 millones de habitantes, desde la parte de Ecuador hasta la punta que era Chile y Argentina. El Imperio Incaico tenía más de 200 ayllus, o decimos 200 pueblos, de los cuales vamos a nosotros identificar, ¿ok? Y vamos nosotros viendo lo siguiente. Acá en la parte rosada es la conquista que empezó Pachacuti con los reinos aymaras, desde el año 1438 hasta el año 1463. La parte naranja que vemos por acá es la parte conquistada por Tupac Inca o Tupac Yupanqui, ¿ya? Desde el año 1463 hasta el 1471. La parte verde acá que tenemos es la parte conquistada por Tupac Inca Yupanqui desde el año 1471 hasta el año 1483. Y la parte celeste, que las tenemos acá salpicadas, en la conquista con Huayna Cápac, padre de Huáscar y Atahualpa, entre 1493 y el año 1525, ¿ya? Entonces, esos van a expandir el imperio con los famosos suyos que nosotros vamos a ver, obviamente, en este mapa mucho más claro, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿con qué Inca empezó la época imperial? ¿Con qué Inca empezó a expandirse el imperio incaico? ¿Quién es el que le empezó a dar esa importancia de hacer crecer este imperio por toda la costa del Océano Pacífico? ¿Manco Cápac? Pachacuti. ¿Sí? A ver, repite conmigo, Ademar. Pachacuti. Pachacuti. En el año 1438, ¿ya? ¿Está bien? ¿Listo? Ok.
¿Cuándo fue la decadencia del imperio Tihuanacota o de los Tihuanacotas? ¿Se acuerdan? Tercer periodo de los Tihuanacotas. Lo que les ha conquistado sobre los españoles, ¿es licenciado? ¿O cómo? No, los Tihuanacotas, ¿cuándo entraron en decadencia, te digo? Después vienen los reinos aymaras, ¿no? El último periodo fue del 700 al 1200. Al 1200. Entonces quiere decir que después de 200 años ya empezaron a hacer la conquista los incas, ¿no? Ya después de 200 años de la caída de los Tihuanacotas. Muy bien. ¿Cómo pudo haber sido el origen de los incas, perdón? Se cuenta que hubo un origen mitológico donde el dios Huiracocha había tenido dos hijos, que en este caso es Manco Cápac y Mamaogio, a los cuales les da la vara para que ésta pueda ser lanzada y donde caiga la vara se pueda construir el Cusco. ¿Ya? Esto va a ser extraído obviamente de Garcilaso de la Vega, ¿no? Que es obviamente el que viene a estudiar, es un mestizo que viene a estudiar toda la historia de los incas en una recopilación, que lo vamos a ver después. Otra teoría nos indica de los hermanos Ayar, que es Ayarcachi, Ayarucho, Ayarauca y Ayarmanco, quienes van a establecer con el orden de su padre, que es el dios Huiracocha, a ir a armar o a ir a formar los cuatro suyos que nosotros hemos ido viendo, ¿sí? Esta ya no es de Garcilaso de la Vega, sino es Juan de Betanzos, es el que escribe esta narración acerca de los hermanos Ayars y la fundación de los cuatro suyos. ¿Ya? En la parte arqueológica, el otro es el mitológico, es la parte arqueológica. Vamos a ver que los incas empezaron a expandirse a partir de la invasión a los reinos aymaras, y ahí tenemos, obviamente, llamados los puquinas en un primer momento, ¿ya? A un principio vamos a hablar de Pachacute, quien le va a dar la orden a Apotambo para que pueda principalmente ir a buscar estas tierras fértiles y conquistar a estos pueblos puquinas, también denominados reinos aymaras para nosotros, que se encontraban justamente en toda esta ruta que nosotros vemos aquí arriba. Bueno, habíamos visto que Garcilaso de la Vega escribe un libro que se llama Comentarios Reales del Inca, en el cual vamos a tomar en cuenta a los 13 incas correspondientes. Existe el viejo Cusco, que es el Urin Cusco o Cusco antiguo, y el Anan Cusco o nuevo Cusco, ¿ya? En el Urin Cusco vamos a tener nosotros a Manco Cápac, Sinchiroca, Yoque Yupanqui, Maita Cápac y Cápac Yupanqui. Los primeros dos, Manco Cápac obviamente siendo el primer inca denominado por el dios Huiracocha como el primer fundador del Cusco, va a encabezar la cabeza. El inca era el dios en vida, o sea, era el hijo de Dios aquí en el planeta Tierra, y es por eso que se le consideraba sagrado y adorado por los súbditos, por los demás. El inca tenía un trato especial, obviamente, todos estos eran descendientes, porque el rol de ser inca era netamente heredado. Manco Cápac y Sinchiroca pertenecían a la etapa curacal o tribal, vale decir, la etapa de tribus, vale decir, el inicio de los incas, obviamente después de los tihuanacotas, pero mucho más antes de la invasión a los reinos aymaras. En la etapa de la confederación protohistórica tenemos a Maita Cápac, Cápac Yupanqui, Inca Roca, Yaguarhuaca y Huiracocha, ¿ya? Hasta acá se habla de una etapa en la cual los incas todavía no se habían expandido en su totalidad, simplemente vivían como una especie de comunidad de aldea y en la cual ellos se representaban a sí mismos como cultura. También Inca Roca, Yaguarhuaca y Huiracocha, junto con los 3 incas expansibles, fueron parte del Cusco Nuevo, el Anan Cusco. Y la etapa del imperio, o la etapa histórica que empieza con Pachacútec, Tupac Yupanqui y Huayna Cápac, para empezar a expandir el imperio, pues obviamente acá es donde se va a dar la formación correspondiente. Recordemos nosotros, este mapa que vimos corresponde a esos 3 incas, ¿ya? Por eso es que se va expandiendo el imperio incaico, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí identificamos nosotros. Tal vez en algún momento te van a preguntar cómo se llamaba el 10º inca, cómo se llamaba el 4º inca, cómo se llamaba
el primer inca, ¿no? ¿Quién era el sucesor de tal inca? Podemos hacer una pruebita ya, chicos. ¿Ok? ¿Cómo se llamaba el primer inca? Manco Cápac, pues, ¿o no? Eso. ¿Cuál era el descendiente de Inca Roca? Yahuarhuaca. Eso. ¿Con qué inca empezó la expansión del imperio incaico? Pachacuti. Pachacútec. Muy bien. Ok. Entonces, ven que para ustedes va a ser sencillo si tienen que memorizarse, obviamente, los incas correspondientes para poder identificarlos en el orden en el que tienen que ir. Ese es el orden en la secuencia que ellos van, ¿ya? Entonces, y si alguien te pregunta, ¿cuál fue el último inca? ¿Cuál dirías? Atahualpa. Atahualpa, muy bien, pero no fue nombrado, ¿no? Estaba en una guerra entre panacas y ahí es el problema, porque estos dos últimos, Huáscar y Atahualpa, eran gemelos, o digo, eran mellizos, eran hijos nacidos de Huayna Cápac, de la misma mujer, y obviamente tenían problema de quién podía heredar primordialmente ¿qué se llama? ¿Quién podía heredar lo que es el imperio incaico, ¿no? Y tuvieron una pelea entre panacas, ¿sí? Entonces, de esa forma, ¿ya? Bueno, empezamos con Pachacútec. ¿Quién va a empezar el imperio? ¿Ya? ¿Quién va a organizar el imperio? Saben que la idea era adueñarse primero de la meseta del Collao, por eso se habla del Collasuyo posteriormente, ¿ya? Y se hace a través de conquistas militares, ¿ya? Entonces, Pachacútec hace alianzas con los chinchas, perdón, y vence a los pueblos, especialmente a los chimú. Luego también pelea contra los chancas para ocuparse del territorio y va a establecer los mitimaes. Mitimaes vienen a ser los desterrados que habíamos visto de los reinos aymaras, obviamente, y aquí el trabajo de la mita. Había dos tipos de mita, la mita agraria, que se trabajaba en la tierra, y la mita minera, que se trabajaba, obviamente, recogiendo minerales. Pachacútec va a construir un pueblo, o digo, un templo que va a ser derribado por los reinos aymaras y va a volver a reconstruirlo en Cusco, y este templo va a ser el templo de Coricancha, ¿ya? Una vez que reconstruya la ciudad de Cusco, también va a reconstruir el templo de Coricancha para adoración de sus dioses. Tupac Yupanqui, el heredero de Pachacútec, va a ser el más grande conquistador, va a empezar a expandir la conquista hacia el lado de Ecuador, ya hacia el lado de Perú, expandiéndose, va a empezar a hacer las navegaciones, ya va a establecer principalmente una conquista también a través del lago Titicaca y todo lo que es la parte del océano. Tupac Yupanqui se va a encargar de la construcción de las casas del saber, llamadas también Ajliahuasi. Ya, Ajlia significa saber, Huasi es casa, Ajliahuasi, ¿ya? Y después ya este Ajliahuasi va a ser cambiado por Yachayhuasi. En un primer momento se decía Ajliahuasi porque a los maestros que daban clases en estas casas se llamaban los ajlias y los maestros. Entonces, alguno lo va a traducir como casa del maestro, pero es la casa del saber, ¿ya? Y va a instaurar un sistema decimal con los famosos quipus. Y Huayna Cápac, que es el que culmina con la expansión incaica, ¿ya? Va a establecer esta expresión incaica y va a terminar en Ancasmayo, que es en la parte del Perú, ¿ya? Y va a empezar a dominar a los pueblos del norte para que la expansión se pueda completar, ¿está bien? Y ahí es donde ya termina toda la expansión. Obviamente, los incas, como sabemos muy bien, eran en algún momento politeístas, tenían muchos dioses. Pero uno de los principales siempre va a ser Huiracocha. Huiracocha es el dios creador, lo tenemos acá. Y este es un bosquejo de cómo se vería este dios en la Puerta del Sol, ¿no? ¿Ya? Así es como se les representaría a este dios Huiracocha en la Puerta del Sol, ¿ya? Este dios Huiracocha dio origen al dios Sol. El dios Sol viene a ser el padre de los incas, ¿ya? Y esta era la principal deidad, denominado también Inti, ¿ya? Entonces,
religión de los incas no solo adoraban al sol, sino también adoraban a la luna, adoraban la tierra. Ya sabemos, ¿no? Mamaquilla es la luna, Pachamama es la tierra, Pachacamac es el dios de las aguas, ¿sí? Y ahí como que hay un equilibrio. Ellos quieren encontrar un equilibrio, porque si ustedes se acuerdan de la cosmovisión andina, hablábamos de la dualidad. Entonces ahí es donde identificábamos esto. El idioma de los incas era el quechua. No se olviden, el idioma de los tihuanacotas era el puquina, el idioma de los reinos aymaras, obviamente el aymara, pero el idioma de los incas era el quechua, o también conocido como runa simi. Runa es como suave, ¿no? Runa simi es dulce, ¿ya? Entonces, como una lengua dulce, quiere decir, ¿ya? Ok. Aunque muchos de los pueblos que estaban conquistados, en este caso, los reinos aymaras, muchos de ellos utilizaban su lengua originaria para poder comunicarse, dejando de lado el quechua. El quechua era como una lengua general para todos, pero cada comunidad podía utilizar también su lengua originaria. A veces lo hacemos acá nosotros también, ¿no? Hay comunidades donde siguen hablando aymara, pero también hablan el castellano como lengua en cierto sentido general, y en ese momento era el quechua, esa lengua general que nosotros vamos a ver. ¿Cómo estaba establecida la sociedad incaica? Bueno, tenía 3 niveles, que era la realeza, nobleza y pueblo, ¿ya? Cuando hablamos de la realeza, vamos a ver al inca, bueno, el representante máximo del imperio, Coya. Coya viene a ser la esposa del inca, pero no cualquier esposa. El inca era polígamo. ¿Saben lo que es polígamo, verdad o no? A ver, significado de polígamo. ¿Podría casarse con muchas mujeres? Eso, podía tener muchas mujeres. Muy bien. ¿Y a quién le darían el título de Coya, ustedes creen? A ver. Eso lo sé como la esposa principal, la hija de la luna, ¿no? Sí, pero más que todo sería la mujer que le dé el primer hijo varón. La que le dé el primogénito, el que le va a ser heredero del inca. El heredero, no todos sus hijos eran herederos, solamente le correspondía al mayor, y este recibía el nombre de Auqui. Coya, Auqui e Inca. En la nobleza teníamos 3 tipos: nobleza de sangre. ¿Quiénes eran la nobleza de sangre? Pues todos los familiares del Inca directos. Estos eran en un principio llamados orejones, por obviamente los aretes grandes que utilizaban. Las familias de los orejones se denominaban panacas. Una panaca era una familia real, una familia de sangre noble. ¿Ya? Luego tenemos la nobleza de privilegio, donde estaban aquellos que no pertenecían a las familias de los incas, pero sí tenían una función destacada en el imperio, como el que es ser sacerdotes, jefes militares o maestros, en este caso los aglias, ¿sí? ¿Ok? Que después van a ser cambiados por el nombre de amautas, pero los aglias van a determinarse eso. Y la nobleza local, que eran los que dirigían las comunidades, como el caso de los curacas. Los curacas eran los dirigentes de cada comunidad o cada ayllu. Los chimocapac o chinchaycapac eran los dirigentes de cada suyo, ¿ya? Y bueno, y ahí viene la parte inferior, donde tenemos el pueblo, los jatunrunas. Eran los campesinos que trabajaban para el Estado y tenían vínculos de reciprocidad, o sea, vale decir, pagaban el tributo con la cosecha. Los mitimaes, que ya lo habíamos visto, ellos eran los que habían sido conquistados de los reinos aymaras, ¿ya? Y también habían sido la parte primordial de, que se llama, del trabajo en la comunidad incaica, la parte militar, la parte agraria, ¿no? Entonces eran traídos para trabajar en sectores. Y los yanaconas, que servían por siempre al Inca en las panacas y al Estado, eran trabajadores en las casas de las familias de la nobleza de sangre, los yanaconas. Bueno, aquí tenemos algunas características de cada uno de estos roles. Cuando hablamos del Inca, hablamos que era la máxima autoridad del imperio, ¿sí? Era obviamente tratado como un dios, porque era la encarnación del mismo dios Sol, ¿ya? El Inca era autoritario, por eso él imponía la ley a su estilo. Él vivía en un palacio en Cusco, rodeado de mucho lujo, ¿ya?
y vestía las más finas telas y joyas. Si nosotros vemos acá la representación del Inca, cada elemento le caracterizaba en ser como si fuera una realeza, ¿no? Tenía una pechera, como una especie de corona, manillas, manejaba un cetro, y habíamos visto qué significaba el cetro con el caso del monolito fraile, ¿no? Y este siempre viajaba en su trono. Quienes lo llevaban en sus hombros eran pues la comunidad. La Coya, que era la primera mujer o la mujer que le diera el primer hijo varón al Inca, era la que reemplazaba al Inca y dirigía en la capital de Cusco, mientras el Inca a veces iba a hacer conquistas o iba de viaje. Bueno, los amautas eran los maestros del imperio, que nosotros lo podemos decir los aglias también, ¿sí? Que enseñaban en los yachayhuasi, que eran las casas del saber. ¿Se acuerdan que yachayhuasi antes llevaba el nombre de agliahuasi? Significaba igual la casa del saber, pero ya fue convertido por yachayhuasi porque ya fue traducido al quechua como yachay es saber y huasis es casa. Bueno, la nobleza de sangre lo conformaban obviamente las familias o los parientes cercanos al Inca, sus hermanos, sus primos, sus tíos y demás, y también eran parte del consejo real, ¿no? Que le apoyaba al Inca en sus decisiones. No se olviden, la nobleza de sangre y tanto la realeza vivían en panacas, ¿ya? Bueno, la nobleza de privilegio habíamos visto que está integrado por personas que en un momento determinado habían realizado una acción distinguida para el Inca, ¿no? Tenían una representación específica dentro de lo que Inca. Ahí tenemos a los sacerdotes, por ejemplo, que eran quienes realizaban el culto, vivían en los templos, ¿no? Y estaban presentes en todo lo que era la fase privilegiada de los incas, ¿ya? Bueno, en el pueblo tenemos al pueblo mismo, a los ayllus, que son los hatunrunas, ¿ya? Esto eran los que se dedicaban principalmente a la parte de la agricultura, ¿sí? También en algún momento a la parte de la ganadería, son los que hacían la producción. Los mitimaes, que eran personas que en cierto sentido habían sido esclavizadas, pues habían sido colonizadas de los reinos aymaras. Y bueno, los yanaconas, que eran quienes trabajaban en la tierra del Inca, en las panacas. ¿Cómo era la educación de los incas? Bueno, esto era un privilegio solamente para la nobleza y solamente para los varones, ¿ya? El maestro era denominado el amauta o el aglia anteriormente, cuando hemos visto, ¿ya? Los niños que pertenecían al pueblo, los hatunrunas, los yanaconas, los mitimaes, no se educaban en este colegio porque eran de clase inferior, pero sí los educaban dentro de los ayllus. Ahí les enseñaban ocupación, oficio que sus padres habían tenido. Era la ocupación heredada. Si su padre era agricultor, su hijo debería ser agricultor. Y eso era la situación que determinaba, ¿no? La particularidad de este tipo de educación. Bueno, los incas no llegaron a desarrollar la escritura, pues obviamente no tenían esa noción, pero sí llevaban un control exacto de todo lo que ellos hacían, el comercio, porque realizaban el trueque. Entonces ellos trabajaban con los famosos quipus, que eran cordones de diferentes colores, y cada color representaba un distinto elemento, ganado, frutas, personas y demás. Y obviamente a través de estos quipus ellos controlaban también el tributo. Los quipus solamente se contaban hasta el número 9 porque los incas no conocían el número decimal, así es que lamentablemente hasta la época más o menos de Huayna Cápac se establecía obviamente un sistema del numérico hasta el número 9, ¿no? Ya llegaban a 9 y volvían a empezar otra vez en 1, 2 y así sucesivamente, tampoco iba mucho más allá. Bueno, en el caso de las leyes de los incas, sabemos muy bien que son estas tres que nos han enseñado en la escuela también, Maquella, Masúa, Mayuya, ¿ya? Y los incas debían hacer que todos sean personas productivas, por eso estas reglas de oro iban para todos de la comunidad, ya sea de familia real o noble, o ya sea de pueblo, con más razón. Estas leyes eran para todos que estaban por debajo del Inca, no tanto para el Inca. ¿Ya? Era para todos los que estaban por debajo del Inca estas leyes. ¿Qué pasaba cuando alguien faltaba a estas leyes? ¿Qué es lo que pasaría con esta persona cuando se le encuentre haciendo falta de esta parte de las leyes? A ver, ¿qué piensan? A ver. ¿Lo ejecutaban, Lice?
Sí, tenía ciertos castigos laborales en un primer momento, si la falta se repetía, existían ciertos castigos un poco más críticos, hasta el final llega el sentido de la muerte, ¿no? Porque los incas en realidad habían dominado por la fuerza en algún momento, ¿no? Y eso generaba, obviamente, que no eran personas tranquilas, ¿no? ¿Ya? Ok. En su organización política vamos a tener a 3 elementos, a lo que es el Inca, el Consejo Imperial y los curacas. Bueno, el Inca, como hemos dicho, es el jefe máximo, ¿ya? El Consejo Imperial estaba compuesto por ancianos y nobles que obviamente pertenecían a la nobleza de sangre, ¿ya? Y el curaca, que era el jefe de cada ayllu, cada comunidad, ¿sí? Si tenían 200 pueblos los incas, entonces tendrían que haber 200 curacas, ¿no? Y eso significaban 200 autoridades para recoger el tributo. Quien se encargaba de recoger el tributo era el curaca para darle al inca, ¿no? Y así sucesivamente. Esa organización política no podía ir sola, si el inca obviamente ponía las reglas y todo eso, pero tenía que tener un respaldo, como el caso del Consejo Imperial, como pasa hoy con el presidente, ¿no? Nuestro presidente no trabaja solo, necesita la Asamblea Legislativa para poder trabajar y poder gobernar de manera tranquila, ¿no? Y ahí podemos identificar nosotros aquí al Consejo Imperial. En su situación económica vamos a establecer que la base de la economía de los incas era la agricultura, ¿ya? Habíamos visto también que la agricultura ya viene desde los reinos, digo, inclusive viene desde los Huancarani, los Chiripa, ¿no? Inclusive ha sido una cosa heredada desde esos pueblos. Y dentro de esto vamos a ir viendo lo siguiente. Cuando hablamos de la agricultura, hablamos principalmente de que el trabajo era netamente colectivo y era obligatorio. Todos debían trabajar porque una de sus leyes era no seas flojo, ¿no? Entonces todos tenían que trabajar. Los incas hicieron un sistema de irrigación a través de los canales y los acueductos, que lo vamos a ver después. También emplearon andenes o terrazas, ¿no? que se establecían en los cerros, en las montañas. Utilizaron el abono, que fue el desecho de los animales, el estiércol de los animales y también de las personas para alimentar la tierra. Hacían las famosas ainocas, que era la rotación de tierras. Cada 4 años hacían la rotación de tierras para hacer descansar la tierra y sembrar otro producto un poco más liviano para que la tierra no se desgaste. Y claro, obviamente cada indígena tenía su porción de tierra para trabajar y pagar el tributo. Por eso se llama la justa distribución de las tierras, ¿ya? Vamos a ver que dentro de esto habíamos ido identificado el concepto del tributo en la época incaica. Entonces, las tierras y el ganado del ayllu pertenecían obviamente al inca, ¿sí? Le correspondían al inca por ser el dueño de todo, ¿ya? Entonces, el curaca recogía la cosecha del pueblo y el curaca le daba al inca lo que le correspondía. 3/4 partes era para el pueblo, 3/4 partes para el curaca y 3/4 partes para el inca, ¿ya? Cuando al pueblo le faltara alimento, el pueblo le pediría al inca como un precio de préstamo y el inca le cobraría al pueblo después con un porcentaje de interés, podríamos decir un poquito más de cosecha, de la cosecha que le tocaba correspondiente al siguiente mes. El tributo era de manera mensual porque los productos se cosechaban en ciertas épocas y como habían los ainocas, entonces significaba que cada familia sembraba un producto distinto, ¿ya? Y es por esa manera. Entonces dividía los productos en 3 partes iguales. Bueno, dentro de la situación del trabajo inca vamos a tener 4 tipos de forma de tributar en los incas y vendría a ser minca, mita, aini y chunca. Bueno, la minca es un trabajo que se realizaba principalmente en las tierras y en las minas. Minca era un trabajo que las personas realizaban sin recibir nada a cambio y era un trabajo, en cierto sentido alguien lo puede decir, un trabajo voluntario. Pero tenía que haber un trabajo, ya sea minca o sea aini, tenía que haber un trabajo. La mita se había establecido como mita minera y mita agraria. En la mita, los indígenas o los incas trabajaban construyendo templos, trabajaban también en la parte de la cosecha, trabajaban en la parte de la mina y tenían que turnarse para poder rotar en los trabajos
Ya, esto era cada 3 meses, o sea, trabajaba cada 3 meses al año en un determinado trabajo de manera obligatoria. La mita significa trabajo obligatorio. El AINI era un trabajo colectivo de ayuda, ¿no? De ayuda recíproca, como hasta ahora lo llevamos. El término AINI significa devolver, ¿sí? Tienes que devolver lo que te han dado. Entonces, ahí vamos a nosotros identificar. No sé si en sus en sus lugares de origen practican el AINI actualmente. ¿Se hace o no? ¿Cómo es? Aquí en La Paz, por ejemplo, están acostumbrados a hacer los prestes, ¿no? Y en un preste, si te dan cerveza, 3 cajas, tú le devuelves también 3 cajas en su fiesta, ¿no? ¿Cómo es que dice Ademar? Eso es ahí, mi profe. Sí, O sea, yo te doy 10 botellas de Coca-Cola y tú me tienes que devolver 10 botellas de Coca-Cola. así, exactamente. Eso se llama AINI. Cuando alguien te dice, Ademar, en esta cultura, no sé, ¿de dónde eres vos? Yo vivo en La Paz. Ah, ya. Entonces, como Soy de vives acá. en La Paz, aquí en La Paz está acostumbrado a la gente, si te dicen AINI, no puedes decir no. Tienes que aceptar, porque es como una ley de aceptación. El término AINI es algo bien, bien respetado dentro de las comunidades indígenas especialmente, ¿no? ¿Ya? Y bueno, tenemos Chunca, que es un trabajo donde se realizaban tareas urgentes, ¿no? En el caso de que hubiera alguna emergencia, todo el pueblo tenía que ir a trabajar para resolver esa emergencia, ¿ya? Los elementos de trabajo donde ellos realizaban era agricultura, ganadería, orfebrería, cerámica, textiles. Cada persona debería tener una habilidad para poder desarrollarla y explotarla y darle al imperio lo que el imperio necesite, ¿ya? Muy bien. Habíamos dicho que vamos a hablar un poco de la agricultura y la agricultura va a determinarse principalmente a través de esta base social de los incas y quienes se desarrollaban en la parte de la agricultura eran el pueblo. El pueblo se dedicaba a la parte de la agricultura y todos los pueblos estaban a la cabeza de los curacas, ¿no? Cada curaca dirigía un ayllu. Un ayllu significa pueblo, ¿ya? Entonces, para sus técnicas de cultivo van a inventarse lo que son los canales, que vendrían a ser aguas vertientes sacadas de los cerros, ¿ya? Las terrazas, ¿ya? Las terrazas y los acueductos. Cuando llovía, por acá entraba el agua y empezaba a viajar por cada nivel dentro de las terrazas, cosa que llegaba hasta el último, sin necesidad de utilizar un riego artificial, ¿no? Todo era regado naturalmente, ya sea por los canales o por la lluvia, ¿ya? Entonces, el regadío tenía que ser completo, ¿ya? De esa forma se podía aprovechar mejor el agua, ¿no? Haciendo este estilo de terrazas. En el caso de los Tiwanacots, si recordamos, eran los sucacollos, que eran terrenos planos, ¿no? En el caso de los incas, no, eran terrenos en desnivel. ¿Ya? Aunque los incas no conocían el arado, utilizaban ciertas azadas y otros instrumentos de labranza. Uno de ellos era la taglia. La taglia es el arado de pie, ¿ya? Que era amarrar un palo, así como vemos acá, a un palo, o el trabajo era para empezar a trabajar con la excavación de la tierra, prepararla para poner la semilla. Como decíamos hace un momento, utilizaban lo que era el estiércol o lo que nosotros llamaríamos el abono, ¿ya? El abono estaba hecho de guano, no se vale decir desecho de llama, ¿sí? ¿Ya? Los incas se dedicaban al cultivo del maíz, papa, quinoa, algodón, frijoles, coca y otros elementos. Ahora, los incas, una vez que descubrieron la utilidad del algodón, dejaron mucho de utilizar a veces la lana de la vicuña o de la alpaca o de la llama. ¿Por qué? Porque el algodón era mucho más factible, ya que el algodón era un elemento que se podía desarrollar continuamente en todo el año. Mientras que para que crezca el pelo de la llama o el pelaje de la vicuña o el pelaje de la alpaca, se requería un poco más de tiempo y por eso el algodón era eficiente. Bueno, habíamos dicho que los incas se dedicaban al cultivo de la papa y obviamente ellos tenían más de 200 variedades de papa y más de 20 variedades de maíz, ¿ya? ¿Ok?
Entonces, identificar esto, ¿no? Si nosotros recordamos de los tihuanacotas tenían 250 variedades de papa y 25 variedades de maíz. No es difícil de recordar eso. Con los incas vienen las 200 variedades de papa, igual que los reinos aymaras, y 20 variedades de maíz también, ¿ya? El imperio incaico había hecho la producción de una infinidad de alimentos, por eso se consideraba que era una de las comunidades que tenía mayor cantidad de vegetales, ¿no? De especies de vegetales. En el caso de la ganadería, ellos criaban lo que era la llama, ¿no? Y era un animal íntegro porque se aprovechaba su lana, se aprovechaba también su carne, sus huesos, ¿sí? Se utilizaba como animal de carga y de alimento, ¿ya? En el caso de la alpaca y la vicuña, pues no eran animales de crianza, ¿no? Ellos eran más animales libres, lo único es que se utilizaba de ellos era su lana, nada más. También criaban lo que era cuy. ¿Conocen cuy? ¿Qué es el cuy? ¿El conejo? Eso, ese es el conejo quiz que le decimos, ¿no ven nosotros? Porque los españoles nos dijeron ese nombre quiz, ¿no? No tenía cuy, no sé, cuy. Alguien dice que es el conejillo de Indias también, ¿no ven? Donde que sirve para hacer experimentos, el cuy. El guanaco fue un animal creado ya con los reinos aymaras en el cruce entre lo que es la alpaca y la vicuña. El guanaco es una vicuña enana, ¿ya? No digo entre la alpaca y la llama, es una alpaca enana, perdón, ¿ya? El guanaco. Y bueno, el guanaco ya una vez hecho ese cruce entre la alpaca y la llama, se volvió un animal netamente salvaje, al igual que la vicuña, eran animales libres, ¿ya? Difícil es poder criar estos animales, ¿no? Bueno, los incas también se desarrollaron lo que era la metalurgia a través de la orfebrería, que era la creación de elementos por la fundición del oro y la plata, ¿ya? Fundían minerales, creaban sus joyas, estas eran utilizadas por el Inca. También siguieron con la creación del bronce que generaron los tihuanacotas, que era mezclando el cobre y el estaño, se empezaba a crear bronce, que obviamente para los incas el bronce se utilizaba, en este caso, para hacer algunas herramientas simplemente, ¿no? Para hacer elementos de adoración, como el caso del oro o la plata. ¿Y por qué el oro y la plata eran tan valiosos para los incas? A ver, ¿cómo pueden decirme ustedes? ¿Con qué asociarían el oro y con qué asociarían la plata? A ver. ¿Cómo es? ¿Cómo la pregunta, profe? No. ¿Con qué, los incas, con qué asocian el oro y con qué asocian la plata? ¿Cómo es? A ver. ¿El oro es parecido a qué? ¿Qué es, Mauricio? Tal vez al bronce, Lice, no estoy seguro. No, el oro se parecía a uno de sus dioses, que ellos adoraban bastante, porque brillaba también. Al sol. Inti. Eso, al sol. Y la plata también se parecía a uno de sus dioses, pero en este caso es pálido, ¿no? Es plateado, pálido. ¿A quién se parecería la plata? ¿O con qué asemejaría la plata? Luna. Con la luna. Eso, muy bien. Entonces, el oro se representaba las cosas que venían del sol y la plata las cosas que venían de la luna, ¿ya? Y bueno, aquí tenemos algunos elementos. Esto, por ejemplo, se llama la macana. Macana se llama esto para los incas. Aquí tenemos algunas llamitas de plata, de oro. Y aquí tenemos uno de los elementos más valiosos de la comunidad incaica, que es un cuchillo de sacrificio, que mayormente después para los aztecas se convirtió en un cuchillo de sacrificio netamente, pero para los incas fue un sentido de adoración nada más, ¿ya? Fue con decoración de piedras preciosas, también utilizaban piedras preciosas para su decoración de elementos, como vemos acá, empotradas, ¿sí? Ahí. Bueno, la parte textil, los incas empezaron a utilizar a un principio las lanas de alpaca, llama y vicuña, pero después fue reemplazado por el algodón. Tenían los tejidos con colorantes animales y vegetales, ¿sí? Entre los colorantes animales podemos tener a la cochinilla,
¿ya? Que es un animal, un insecto de color rojo que ellos agarraban y lo aplastaban para sacar el color justamente rojo. Y en los vegetales teníamos a las flores, las hojas, ¿no? Que se utilizaban para teñir estas lanas y a empezar a hacer el tejido. Ellos tejían utilizando telares manuales, como vemos acá en la fotografía, ¿sí? De esa forma podían desarrollar. Esto, por ejemplo, es una fotografía tomada en Cusco. Así es, cuando tú vas a Cusco, sigues viendo este tipo de personas que utilizan esta técnica para mostrar a los turistas cómo se tejía antes y que se hacía estos diseños, ¿no? Relacionados a sus dioses y a los aguayos, que nosotros conocemos que es una generación pasada, especialmente en la parte del Perú y Bolivia, ¿ya? Bueno. Cuando hablamos del arte textil y del uso de tanto algodón, cuya, etcétera, ya desarrollaban también lo que dentro del arte textil, lo que es el entorno de la mita. La mita también era destinada a la parte textil. Una vez que ellos descubrieron que se podía generar tejidos a partir de las lanas correspondientes, inclusive dándoles los colores correspondientes, entonces empezaron a identificarse de que se podía explotar esto como un sentido de trabajo. Hablando de la cerámica, vamos a tomar en cuenta que los incas tuvieron mucha tecnología en relación a la cerámica porque empezaron a desarrollar lo que nosotros llamamos el famoso aríbalo. El aríbalo era una especie de cántaro para poder guardar líquidos y tenía la boca chiquita, el pico chico, como vemos acá, y ya la base ancha, y aquí es donde ellos guardaban líquidos, especialmente la chicha. Los dibujos que utilizaban los incas obviamente eran decoraciones pintadas, ¿ya? Empezaban a utilizar los diseños para poder establecer. Los incas fueron también los creadores de la técnica del vidriado. Significaba que parecía que la cerámica estuviese plastificada, ¿no? Utilizaban para eso cierta mezcla de un elemento que hacía que la cerámica pareciera plastificada y protegida de polvo y de la lluvia y todo eso, y evitar la decoloración de sus cerámicas. Acá tenemos algunos otros aríbalos, ¿ya? Esto que vemos acá ya con cabeza de vaca, ellas son cerámicas en la época de los conquistadores, de los españoles, quienes ya trajeron a los animales al ganado mismo, ¿no? Y ahí vieron los incas, en la parte del valle especialmente, donde empezaron a desarrollar este tipo de cerámica. Acá tenemos otros tipos de cerámica también, ¿ya? Como pueden ver, los diseños son demasiado finos, ¿no? Si ustedes quieren ver este tipo de cerámicas de los incas, pueden visitar también el Museo de Arqueología que se encuentra aquí en La Paz, frente al Coliseo Don Bosco, en el Prado. En relación a la arquitectura, los incas utilizaron, al igual que los tihuanacotas, lo que es la piedra labrada, ¿ya? Después se desarrolló lo que es el adobe, especialmente en la parte de la costa, ¿no? Se empezaron a desarrollar la fusión entre la paja, el barro y el agua y se crearon el adobe, ¿ya? No se podía utilizar ni mezcla ni cemento porque no se había inventado eso todavía, eso fue inventado por los romanos recién, ¿ya? Pero utilizaban lo que era el armácigo, ¿ya? Que era una especie de mezcla de barro con paja para unir tal vez las piedras y unir también los adobes. Tenían tres tipos de arquitecturas, tenían la arquitectura civil, religiosa y militar. Bueno, la arquitectura civil era utilizado por los incas, y esto era representado por los palacios, donde vivía el inca. En la arquitectura religiosa, esta era representada por los templos, y era para la parte de donde los sacerdotes daban sus ofrendas a la madre tierra, ¿no? Al dios sol y demás. Y la arquitectura militar es las fortalezas. Ahí tenemos lugares donde ponían a la gente que los traían como presos, ¿no? Y los encerraban dentro de esas fortalezas, que eran lugares con muros muy amplios, muy grandes. Bueno, en relación a los incas, ellos destacaron principalmente por su forma de realizar sus templos. Eran personas que utilizaban el material de la piedra y el adobe. Utilizaban terraplenes, que eran como lugares donde podías deslizarte sin escalar, ¿no? Se utilizaban también en algún momento algunos puentes, ¿no? Que vamos a ver nosotros acá, estos puentes, que son parte también de los caminos de los incas, ¿ya? ¿Ok?
Uno de los lugares sagrados para los incas fue el Machu Picchu. Machu Picchu, denominado la ciudad secreta, la ciudad sagrada, creada, o digo, descubierta el 24 de julio de 1911 por Hiram Bingham. Este es uno de los elementos arquitectónicos más trascendentales de la historia de los incas, preservada hasta nuestros tiempos. ¿Ya? Bueno, los incas empezaron a desarrollar lo que son los caminos, el camino del Inca, que tenía una, ¿cómo decimos nosotros? Tenía un recorrido, ¿sí? Un recorrido de 15,000 kilómetros. Hacían rutas escalonadas, planas, hacían puentes, ¿ya? ¿Ok? Entonces, veían cómo podían utilizar estas rutas para que los que lleven las correspondencias o los que lleven los mensajes denominados chasquis podrían utilizar estas rutas para pasar de un lugar a otro. Los chasquis eran los mensajeros que recorrían más o menos 250 kilómetros cada día, ¿sí? Y llegaban a un lugar y podían hacer un rote con otro chasqui que podía llegar y llevar el mensaje. Utilizaban una concha de mar para indicar que estaban llegando a cierto sitio y les puedan brindar alojamiento si fuera tan tarde y también alimento, ¿no? Podían comer y dormir en ciertos lugares, ¿ya? Finalmente, vamos a tomar en cuenta que el Imperio Incaico entra en decadencia en el año 1533. ¿Por qué? Porque obviamente esto vamos a ver el día de mañana, la conquista del Tahuantinsuyo y cómo fue la época española, ¿ya? Pero Atahualpa fue el último emperador inca. Obviamente Atahualpa y Huáscar estaban en competencia. ¿Quién iba a ser el que iba a ocupar el puesto de inca? Pero lamentablemente hubo una guerra entre panacas y Huáscar falleció bajo las manos de Atahualpa. Atahualpa fue capturado en 1532, lo llevan a la famosa casa, ¿cómo se llama? Ya me olvidé el nombre. Ya, lo encierran en un cuarto, ¿no? Ya, mañana lo vamos a recordar el nombre, me olvidé. Lo encierran en un cuarto, y después de eso, él, para que lo puedan liberar, le ofrece a Francisco Pizarro, quien llega a Cajamarca y lo toma preso, poder darle 2 habitaciones, o 3 habitaciones, ¿no? 2 de plata y 1 de oro a cambio de su libertad. ¿Ya? Es el Amaru Huasi, es donde lo encierran, en la casa de Amaru se llamaba, el Amaru Huasi. ¿Ya? Entonces, como Francisco Pizarro no valora esa recompensa y no tampoco le comenta al rey de España sobre dicha recompensa, decide formar un consejo con puros españoles para ajusticiar a Atahualpa por la muerte de su hermano, porque Atahualpa le había comentado a Francisco Pizarro que mató a su hermano. Entonces lo van a sentenciar por fratricida, ¿no? Por asesinado del hermano. Lo van a matar por el garrote, o sea, por ahorcamiento, por asfixia, ¿ya? En 1533 lo van a ejecutar y eso va a poner fin al imperio inca y va a empezar el imperio español, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ahí hemos visto a grosso modo, como estamos en clases aceleradas, por eso hemos visto a grosso modo esto de la época incaica, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Cómo es? A ver. ¿Han entendido? Sí, dice. Muy bien, ok. Entonces, vamos viendo los videos siempre para ir poder recordando. Y ahí si quieren material lo pueden pedir por el grupo del WhatsApp, ¿está bien? Entonces, nos vemos el día de mañana, chicos, ¿ya? Muy bien. Chao, chao. Hasta mañana. Hasta profe, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Gabriel.